Lista. Hola a todos, muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto a Susana Gómez. Soy periodista aquí en Estados Unidos y también colaboro con Fuerza Migrante en la Comisión de Asuntos Económicos, y hoy estamos con un gran grupo de aliados y participantes que vamos a tocar un tema muy crítico el día de hoy. Hoy precisamente que termina el mes de la hispanidad. Aquí en Estados Unidos se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, así que estamos cerrando ese mes con broche de oro, con un excelente grupo de panelistas que vamos a tocar un tema crítico en estos momentos donde estamos a solo semanas de darnos cuenta cuál será el futuro de este país, un futuro que nos afecta como inmigrantes, un futuro que le afecta a nuestro vecino país, México, y bueno, todo lo que en ello incurre también dentro de nuestra sociedad aquí en Estados Unidos con las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina. El tema de hoy, le repito, es un tema crítico, y el título de hoy, para que se den cuenta de lo que se va a exponer, son las 3 pandemias. ¿Cuáles son esas 3 pandemias? Número 1, el racismo, ese estado en el que vive nuestro país debido al racismo. Vamos a hablar también de COVID-19 y cómo eso ha afectado a nuestra comunidad hispana económicamente, socialmente, en fin. Y también vamos a hablar sobre esa tercera pandemia, la política. Y le repito, tenemos un grupo de expositores que realmente están autorizados para hablar en el tema porque tienen una vasta experiencia en cada uno de sus tópicos. Y primero que todo, le quiero dar la bienvenida a toda la gente que nos acompaña también vía Facebook, que se están conectando, aquellos que son miembros de la página de Facebook de Fuerza Migrante, aquellos que son aliados y que de alguna manera u otra están colaborando y están participando en este movimiento para que seamos una sociedad más fuerte, para que juntos nos empoderemos en todos estos aspectos de la economía, los temas sociales, temas de educación y temas políticos, por supuesto. Le quiero dar la bienvenida principalmente al presidente de Fuerza Migrante, alguien que cree en ese proyecto, alguien que nos ha contagiado de su energía, que nos ha contagiado de su visión y de esas ganas de querer ver un México mejor junto con un Estados Unidos mejor, con nuestra participación como hispanos en este hermoso país que es Estados Unidos. Sí, le voy a ceder la palabra a nuestro presidente, al señor Jaime Lucero. Gracias, Azucena. Un saludo afectuoso a todos desde Nueva York. A mí me da mucho gusto tener estos panelistas de tan alto perfil y que han demostrado a través de los años ese compromiso con nuestra comunidad tan necesario en estos tiempos tan revueltos. Este es el último, tengo entendido, de los conversatorios de las 11 comisiones y está muy acorde con el mes, con el mes de la hispanidad. Hagamos todos juntos ese esfuerzo para evitar que nuestras comunidades sufran más allá de lo que ya han sufrido, tratando de llevarles algunas soluciones e información que quién es mejor que ustedes nos puedan compartir hoy. Les deseo un excelente conversatorio, bienvenidos, y a nombre de todas las comisiones e integrantes aliados de Fuerza Migrante, gracias. Que tengan buen conversatorio. Muchísimas gracias, don Jaime Lucero. Así será, y que esas palabras hagan eco no nada más en esta reunión, sino también en toda nuestra sociedad, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con un mensaje, a comenzar con un mensaje especial hablando sobre la presentación de lo que será el día de hoy y los objetivos que tiene esta comisión. Y le quiero dar la bienvenida al señor Ben Monterroso, un gran amigo, un colaborador, alguien que conozco desde hace 20 años, siempre luchando por la causa latina, ya sea desde la perspectiva del voto latino o así sea como activista en los diferentes frentes. Actualmente él es el coordinador de la Comisión de Vinculación Latina con Fuerza Migrante y activista de Poder Latinx aquí en California, así que quiero cederle la palabra a Ben Monterroso
para que nos comente un poco más sobre esta presentación y los objetivos de que tiene esta comisión. Ben, te escuchamos. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder compartir el día de hoy contigo en este conversatorio. Muy buenas tardes, Azucena, y es un placer volver a verte. No sabía que había pasado tantos años, yo pensaba que fue poquito, pero bueno, también tengo el gusto de conocer a muchos, les doy la bienvenida. Muchas gracias, don Jaime, por su liderazgo, a mis compañeros y a los panelistas, algunos de ellos. Tengo el placer de conocerlos por muchos años y sé su experiencia. Lo que bien decías, Azucena, estamos al final de la fiesta que debería de ser para todos nosotros la celebración desde la hispanidad, y desafortunadamente, pues, primero por la pandemia primera que hablaste, que tiene que ver con el COVID-19, donde muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos han sufrido y seguirán sufriendo desafortunadamente, porque aparte de la pandemia, está lo económico que les está afectando tremendamente. Entonces, yo creo que podemos evaluar, pero no tenemos que quejarnos y tenemos que hacer algo. La segunda pandemia, como tú lo dijiste claramente, las discriminaciones, el racismo que está pasando desde que este presidente se lanzó a su candidatura. Me recuerdo claramente el 16 de junio de 2015, cuando dijo que México no mandaba a sus mejores hombres, que éramos criminales, refiriéndose a nuestra comunidad. Y luego ahora tenemos en nuestras manos el antídoto, en mi punto de vista, para la última pandemia de la que hablaste, que es la pandemia política, porque en nuestras manos está la responsabilidad de elegir a candidatos que verdaderamente representan a nuestra gente de una manera apropiada. Eso dicho, Fuerza Migrante es un grupo de líderes que estamos tratando de unificar a nuestras comunidades para asegurarnos de echar para adelante. No podemos solos, individualmente hemos tratado muchas cosas, y yo creo que esto nos da la pauta para seguir. Vinculación, la Comisión de Vinculación es acercarnos tanto a líderes que ya representan a nuestra comunidad y organizaciones que están trabajando muchísimo para ese beneficio. Así es de que para mí es un gran honor ser parte de Fuerza Migrante, pero más allá de eso también es una gran responsabilidad la que tenemos el día de hoy. Todos aquellos que podemos votar, ya no podemos dar una excusa más. Las excusas ya no existen. Tenemos que votar. Gracias a Dios se mira que la gente está entusiasmada. Entonces, yo te dejo de este tamaño de esta cosa. Nosotros tenemos en nuestras manos el futuro de no solamente de nuestra comunidad, pero de este país. Así es que gracias, Susana, me quedaré pendiente y aquí con ustedes acompañando. Muchas gracias. Gracias, Ben. Exactamente, no tenemos excusas, tenemos que hacer que se escuche nuestra voz por medio de ese voto. Muchos de nosotros que ya somos, si así seamos primera generación, pero empezamos a tener hijos que ya votan, hay que inspirarlos también a que ellos salgan a las urnas y, ¿por qué no a nuestros abuelos? Ayer yo conversaba con mi papá y me dijo, hija, me tienes que ayudar porque todavía no sé qué contestar aquí, y tiene 74 años, así que estoy orgullosa de él porque todavía a su edad le importa el futuro de este país, y eso es el mismo mensaje que nosotros le enviamos a nuestros hijos, ¿no? Así que gracias, Ben, y estaremos más adelante también conversando contigo. Van a estar los micrófonos abiertos para hacer preguntas también para todos. Quiero presentar ahora al señor Luis de la Hoz, que es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispana Estatal en Nueva Jersey y es vicepresidente de Desarrollo de Negocios Comunitarios, y básicamente la Cámara de Comercios Hispana en Nueva Jersey es la voz de más de 120,000 propietarios latinos de pequeñas empresas que viven en Nueva Jersey, contribuyen con más de $20 millones a la economía local anualmente. Importantísimo entender los números para que como comunidad podamos avanzar, y eso es algo que Luis de la Hoz nos va a comentar en el día de hoy. Él actualmente es el secretario de la Comisión de Vinculación Latina y presidente, como les decía, de la Cámara de Comercio Hispana, y va a hablar sobre la aportación precisamente económica de los migrantes latinos aquí en Estados Unidos en números. Así que adelante, Luis, me da mucho gusto saludarle. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, un placer de estar aquí.
empecemos por decir que ser dueño de negocio es la principal oportunidad que tenemos para combatir la pobreza en nuestra comunidad. Los latinos tenemos 5 veces más oportunidades de ahorrar cuando somos dueños de un pequeño negocio versus que cuando tratamos de buscar un empleo, sobre todo las personas que no han podido asistir a la universidad, porque los empleos que tenemos disponibles pues no nos permiten conseguir empleos que paguen muchísimo. Adicional a eso, el 92% de los negocios en Estados Unidos son micronegocios. Tienen menos de 5 empleados, incluido su propietario, y pues ese es el sueño americano, abrir un negocio y progresar. Históricamente, los hispanos hemos abierto más negocios, especialmente después de las crisis. Y es muy interesante porque entre el 2007, cuando teníamos 2.26 millones de negocios, pasamos en el 2012, justo después de la crisis, a 3.16 millones y ahorita en el 2020 estamos contando más de 5.1 millones de dueños de pequeños negocios. Esos negocios que abrimos no son negocios grandes ni multinacionales. Siempre empezamos por negocios a base de efectivo porque son los más fáciles de abrir. Estamos hablando de salones de belleza, bodegas, restaurantes, negocios donde el nivel de inversión se ajusta a nuestras posibilidades, ya que los 4 problemas que enfrentamos son el acceso a capital, el acceso a nuevos mercados, el acceso a networks o conexiones y el COVID resaltó un problema muy grande que es la brecha digital que tenemos. Es increíble, pero nosotros como comunidad utilizamos los medios sociales para fines personales de una manera muy eficiente, pero para promocionar los negocios no somos tan eficientes como deberíamos hacerlo. Nosotros somos capaces de contribuir a regar un chisme de alguien que se divorció, que se peleó, que se pasó algo en la parte familiar o personal, pero no tenemos esa misma capacidad para apoyar el dueño de salón de belleza, el dueño de restaurante, el dueño de una bodega, que son los negocios que nosotros oponemos. Y la otra situación es que los dueños de negocios no solo no tienen la capacidad de promocionarlo, sino que no estaban preparados para recibir medios de pagos electrónicos sin que el efectivo fuera parte de la transacción. Eso fue lo que más nos afectó durante la pandemia, porque la gente no quería transar con efectivo y eso limitó nuestra capacidad de reaccionar a la pandemia. Las latinas abren negocios 6 veces más rápido que cualquier otro grupo étnico en Estados Unidos y son supremamente eficientes. Yo tengo 3 en la casa y por eso trabajo hasta esta hora, porque yo no gano ninguna pelea en mi casa. Todo tiene que ser en la calle. Son muy responsables, son muy disciplinadas y tienen una capacidad increíble, sobre todo en el largo plazo, de perseverar. Y eso es lo que las hace lo más importante. Ahora, la capacidad de consumo o la capacidad de compra de nosotros como comunidad ya excedió los 3 billones, o sea que ya no somos una comunidad a ignorar y la comunidad mexicana es la comunidad más grande dentro de los latinos que vivimos en los Estados Unidos. En el área metropolitana de Nueva York son más del 50% de la comunidad, sabiendo que venimos de 22 países diferentes. Así que los números son muy interesantes. Como les decía ahorita, el acceso a capital está relacionado a la falta de crédito personal que se puede construir independiente del estatus migratorio y adicional a eso, a la falta de colateral. Como no hemos podido comprar casas o edificios, cuando vamos a hacer una transacción financiera, eso limita nuestra capacidad. Pero y la otra cosa es que cuando abrimos un negocio, siempre lo abrimos pensando en la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, si yo soy de Puebla, voy a abrir un restaurante y solo voy a considerar esa comunidad. Y lo que necesitamos es considerar no solo el mercado general, cómo le podemos vender a personas de otros grupos, sino también cómo le podemos vender al gobierno, porque el gobierno federal, estatal, de los condados y los municipios son el principal actor económico en esta economía. Así que la invitación es, vamos a seguir soñando, vamos a abrir negocios, vamos a crecer esos negocios, porque abriendo esos negocios es que se va a dar la transferencia de riqueza.
y esa transferencia de riqueza va a hacer que nuestra comunidad sea más relevante. Muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias, Luis. Excelente trabajo que se está haciendo en esta Comisión de Vinculación Latina. Son puntos muy importantes los que tocas y bueno, esperemos que poco a poco se vayan desarrollando proyectos, ¿verdad?, para poder lograr ese sueño del cual hablas y que seamos una mayor presencia. Bueno, vamos a arrancar con nuestros panelistas el día de hoy en este conversatorio. Si las personas que se están uniendo a través de Facebook o las redes sociales, vamos a empezar este conversatorio donde estaremos tocando el tema de las 3 pandemias, hablando sobre el racismo, el COVID-19 y también la política, siendo que estamos a un par de semanas ya nada más de conocer quién será el nuevo presidente de este país. Vamos a arrancar con nuestro primer panelista, el señor Gustavo Torres, que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su liderazgo y visión en el movimiento de los derechos de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Actualmente, Gustavo Torres es director ejecutivo de la Casa de Maryland. Su enfoque va a ser un poco sobre redadas en ciudades santuario. También hablará sobre el tema y habrá oportunidad para hacer preguntas. Así que le quiero dar la bienvenida al señor Gustavo Torres. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Gustavo, Okay. adelante. Agradezco muchísimo y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que están haciendo un trabajo extraordinario, que mil gracias. La lucha que nosotros tenemos en este país es una lucha de todos los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes se enfrentan peligros en su viaje a alcanzar a los Estados Unidos. Esto es una realidad especialmente para quienes ingresan por la frontera. Algunas veces el viaje es peligroso, con tal de no ser capturados por los oficiales de inmigración en la frontera con Estados Unidos, México. Y es ahí donde nosotros pensamos que es fundamental tener estados y ciudades que le dan la bienvenida a los inmigrantes, lo que nosotros llamamos ciudades o estados santuarios. ¿Cuáles son las ciudades santuarios o los estados? Son aquellos estados que no colaboran directamente con la migra para deportar a los inmigrantes y que luchan para darle la bienvenida e incorporarlos a la sociedad de una manera integral. Y nosotros pensamos que es bien importante este tipo de iniciativas, ya que a nivel nacional, desafortunadamente, no hemos logrado pasar la reforma migratoria, que a propósito es la lucha central por la que nosotros estamos en este país, para asegurarnos que 11, 12 millones de personas que aún están indocumentados logren conseguir su documentación. Nosotros pensamos, sin importar quién está en el poder, que los estados santuarios son vitales. Por ejemplo, en el caso nuestro de Casa en Acción, que es nuestra organización política, en estas elecciones tan urgentes, tan históricas, tan extraordinarias, nosotros estamos apoyando al candidato a Joe Biden, porque lo consideramos mucho más pro-inmigrante, pro latino, pro-mexicano, que el señor que está en la Casa Blanca ahorita, que es un racista, como todos sabemos, que es un tipo que se ha preocupado por todo menos por la población en general. Pero, sin embargo, así tengamos a Biden como presidente, no es garantía para que nuestra gente no sea deportada. Por eso nosotros insistimos muchísimo que tenemos que continuar luchando por estos estados santuarios. Ya sabemos que cuando él fue vicepresidente con el presidente Obama, cerca de 2 millones de latinos y latinas fueron deportados por la administración de Obama-Biden, bajo el pretexto de poder pasar la reforma migratoria. Desde nuestro punto de vista, totalmente errado e inaceptable. Es por eso que nosotros insistimos en la importancia de crear estos estados que son estados que le dan bienvenida a nuestra gente. Sin embargo, y recientemente, la migra ha iniciado toda una campaña para deportar a nuestra gente bajo el lema de ley y orden de esta administración racista, que yo la llamo racismo y orden, porque eso es. Se han decidido enfocarse una vez en nuestra gente, una vez más, para deportarla, para sacarla, para enviarle un mensaje a los sectores extremistas y a los sectores blancos que están resentidos con nuestra comunidad, para decirle que es un presidente fuerte y que se preocupa por la ley y el orden, y en realidad es por el racismo y por un sistema que es racista para mantener un estado de cosas que sigue oprimiendo a nuestro pueblo. Este problema se ha intensificado y lo hemos visto en muchos de los estados
donde se ha pasado la ley que protegen a nuestros hermanos y hermanas. Recientemente, por ejemplo, el día de ayer, antier, realmente en Maryland, William Hernández, mexicano, ¿sí? Sencillamente se pasó un tráfico en rojo, inmediatamente lo paró la policía y llamó a la migra para que la deportaran. Está en proceso de deportación. Y eso que en Maryland tenemos muchos condados, que son condados que están supuestamente dándole la bienvenida a estados santuarios. Así pues, de que nosotros tenemos que estar muy alertas, porque no solamente se trata de pasar la legislación, sino que igualmente se trata de organizar a la comunidad. Tenemos que organizar, nuestra gente se tiene que organizar en comités, en grupos locales para comunicarse a través del WhatsApp y de otros medios de comunicación alternativos que nosotros tenemos para educar a nuestra gente e informarles cuando la migra esté en el vecindario. Así pues, de que nosotros estamos atentos, estamos en esta lucha, nuestro enfoque central, la reforma migratoria. Esto no quiere decir que no vamos a continuar luchando por los estados santuarios y obviamente a toda nuestra familia, a toda nuestra comunidad, las elecciones en las que nosotros estamos, porque ya nuestra gente está votando. 1.400.000 latinos han votado hasta el día de hoy. Y somos 28 millones que podemos votar, latinos y latinas. Así pues, de que estoy haciendo un llamado a nuestros hermanos y hermanas que terminemos de votar, que enviemos un mensaje. Y lo que nosotros decimos en nuestra institución es que los que podemos votar somos la voz y el voto por nuestros hermanas y hermanas que aún no lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Gustavo, muchas gracias. Ben, Luis, ¿tienen alguna pregunta para Gustavo? Ben, adelante con tu pregunta para Gustavo. Entiendo que sí tienes tú algo que exponer. Antes que nada, buenas tardes, Gustavo. Es un placer volver a verte. Igualmente. Hemos estado en la lucha por muchos años. Te voy a hacer una pregunta más que todo para la audiencia de ¿cuáles tú crees que son las prioridades de nuestra comunidad aparte del tema de la reforma migratoria? Y cómo podemos nosotros asegurarnos de que esas prioridades sean legisladas. Porque una cosa es elegir candidatos y la otra cosa es hacer la legislación que necesitamos. Entonces, en tu diario vivir con tu gente, ¿cuáles crees tú que son las prioridades aparte de migración y cómo lo logramos? Ben, muchísimas gracias por la pregunta y perfecto lo que dijiste. Tú sabes que la única manera que los políticos cumplen es cuando nosotros los presionamos y contigo he estado en la cárcel marchando, protestando en desobediencia civil y eso lo vamos a continuar haciendo con esta administración o con la que venga. Mira, el sábado pasado estuvimos con el congresista Gutiérrez, tú lo sabes, un gran amigo de nuestra comunidad en Pensilvania. Pensilvania es un estado clave, como tú bien lo sabes, para estas elecciones. Y allí estuvimos con la comunidad inmigrante, con la comunidad puertorriqueña, en un pequeño foro con el congresista. Y 2, 3 cosas nos dijeron que son vitales y prioridades, además de la reforma migratoria. Una es la salud. La salud para nuestra comunidad es vital. Tú sabes, este coronavirus está matando a miles y miles de nuestros hermanos y hermanas y esta administración quiere quitar Obamacare. Ya sabes, en la corte que lo está tratando de quitar. Entonces nos decía nuestra gente que la salud es fundamental. Lo segundo, obviamente, trabajo, es la economía. Vital. Nuestra gente, como decía el anterior colega que estaba hablando sobre los pequeños negocios, nosotros estamos aquí para luchar, para sacar a nuestras familias adelante, para luchar, para asegurarnos que tenemos un empleo digno, un negocio digno. Y el número 3 que nos sorprendió muchísimo y que nos parece que es parte de lo que es nuestra comunidad, de lo hermosa que es nuestra comunidad, es el medio ambiente. Me quedé sorprendido porque nos decían, la naturaleza es la que nos da la vida y como tal nosotros la vamos a defender, la vamos a respetar. Así pues, de que esos son los 3 temas, además de migración, que nuestra gente nos viene diciendo y por la que nosotros estamos luchando para, como te mencionaba y les mencionaba anteriormente, como Casa en Acción, apoyar al candidato Biden para que sea elegido y cumpla sus promesas. Y en ese sentido vamos a marchar, vamos a protestar, vamos a hacer lo que sea necesario para que cumpla. Muchísimas gracias por tu pregunta. No, muchas gracias por tu respuesta, te agradezco mucho. Yo creo que seguimos en la lucha por la misma línea. Tenemos que asegurarnos de que
no nos quedemos en el camino únicamente con... Lo hemos hecho, tú lo dijiste unas veces. Hoy marchamos, mañana votamos y ahora estamos votando y vamos a seguir para adelante. Desde que Azucena... Así es. Vuelvo. Mil gracias. Gracias, Ben. Y tenemos una pregunta para ti también, Gustavo. ¿Crees que ahora que tenemos millones de desempleados, tendremos deportaciones masivas cuando, por ejemplo, cuando se tuvo la depresión y que hubo más deportaciones? Ese es el riesgo, Susana, que puede correr. Es un riesgo alto que puede pasar y en particular, y ojalá que no, y repetimos, en eso estamos trabajando para que este presidente no sea reelecto. Definitivamente es muy peligroso. Sin embargo, una de las demandas que nosotros tenemos y que se ha comprometido a hacer con el vicepresidente Biden es que inmediatamente asuma la responsabilidad, va a decretar una moratoria de deportación hasta que busquemos la reforma migratoria, que solo se van a deportar personas que realmente tienen delitos que son atroces. Pero la gran mayoría, yo diría el 99% o más de nuestra comunidad, más es gente honesta, linda, gente luchadora, y por eso nosotros creemos y es fundamental que este presidente, si es elegido el vicepresidente Biden, que cumpla la palabra sobre la moratoria de una deportación hasta que pasemos la reforma migratoria. Gracias a Gustavo por esa respuesta y a nuestros amigos de Facebook, que esa fue una respuesta, una pregunta que nos hacía la audiencia de Facebook, así que sabemos que tenemos participación en las redes sociales, lo cual nos alegra muchísimo porque esa es una manera de poder conectar con temas tan importantes como estos. Gustavo, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro siguiente panelista y ella es una dama que viene en la lucha igual por los derechos inmigrantes, por los derechos de las personas indocumentadas que luchan día a día en este país. Ella es Dara Márquez, líder del movimiento Cosecha en Indiana. Dara es profesionista y activista, una dreamer, una soñadora del programa DACA. Se ha formado como voluntaria en la Alianza Juvenil Indocumentada de Indiana, es activista en el movimiento Cosecha, como les decía, y participa en 2 grupos dirigidos por estudiantes. Proyecto Siembra y Dreamers Alliance, United as One. Así que quiero darle la bienvenida a Dara, que nos va a exponer un poco más sobre la lucha contra el racismo y cómo estos jóvenes, ¿no?, están poniendo ese granito de arena y están en la lucha con todos estos veteranos como Ben, como Gustavo y todos los demás que vamos a tener aquí en el conversatorio. Te damos la bienvenida, Dara. Gracias, Azucena, y gracias a todos. Es un honor estar aquí en presencia con Ben, con Gustavo, con todos aquí, aprendiendo, también pudiendo ser testigo de todo el trabajo que ha surgido, ¿verdad?, en el pasado, mucho más antes y ahora, que es algo alentador porque nos ayuda como generación en la que yo crecí, ¿verdad?, saber de que hay más caminos más adelante. Entonces, muchas gracias. Como mencionaste, Azucena, yo represento al Movimiento Cosecha, soy voluntaria organizadora. Nos dedicamos esencialmente a organizar varias comunidades, también de aprender de varios líderes indocumentados, inmigrantes de todo el estado, de todo el país. Particularmente mi trabajo se ha enfocado en Nueva Jersey y también en Indiana. La lucha en la que estamos ahora, que sigue después de la victoria que hubo en Nueva Jersey, es sobre las licencias de conducir. Las licencias de conducir se han convertido en un vehículo donde nosotros podemos empezar a tener conversaciones que son importantes para nuestras comunidades inmigrantes, porque así como Movimiento Cosecha, como un movimiento nacional que lucha por el respeto, dignidad y la protección permanente de los 11 y más millones de inmigrantes indocumentados, es importante seguir teniendo conversaciones sobre nuestras identidades, las razones y los sistemas que existen que nos han puesto en estas situaciones, ¿verdad? Hace poco en esta llamada o en este conversatorio se ha mencionado mucho sobre los logros inmigrantes, ¿verdad? Los logros que hemos tenido como inmigrantes hispanos y varias diversidades, ¿verdad? Teniendo la oportunidad de empezar negocios, teniendo esa creatividad de ser entrepreneurs o ser negociantes, ¿verdad?
y tener esa habilidad también de aprender, no solamente el lenguaje, pero también de hacerlo trabajar, funcionar para nosotros, ¿verdad? No estando en nuestro país. Pero quiero regresar a eso porque se ha convertido en un país, en particular en Indiana. Hay más del 60% de nosotros inmigrantes hispanos. Ya llevamos más de 10 años viviendo en el estado, ¿verdad? Hemos seteado nuestras raíces, esto se ha convertido en nuestro hogar, y eso hace que tengamos conversaciones de lo que significa tener una comunidad, haber hecho un hogar en los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Y mucho de eso se alinea con lo que mencionó Gustavo de lo que las familias inmigrantes o nuestra comunidad tiene como importante, ¿verdad? Que es la educación, nuestro ambiente, etcétera. Entonces, muchos de esos es lo que sigue y lo que ayuda a tener nuestras conversaciones como luchadores inmigrantes indocumentados. Y como movimiento cosecha, nosotros sabemos de que nuestro poder está en nuestra labor, ¿verdad? En nuestra oportunidad de crear negocios, nuestra oportunidad de consumir, nuestra oportunidad de proveer a nuestras comunidades con nuestras manos, con nuestras mentes. Entonces, esa es la lucha en la que ejercemos, ¿verdad? Mi familia y yo emigramos aquí a Estados Unidos cuando yo tenía 3 años. Emigramos del estado de Hidalgo, en México. Y nos venimos específicamente al estado de Indiana porque aquí ya habían venido muchos tíos. Y decían, por falta de mejor palabra, decían, vénganse, aquí hay mucho jale, ¿verdad? Aquí hay mucho trabajo, mucho trabajo en manufacturía, en agricultura, que es lo que es Indiana. Entonces, la manufacturía en nuestro condado, que es Elkhart, en Indiana, el negocio primordial es los vehículos recreacionales o los RVs. Nosotros nos consideramos el Capitolio de los RVs porque el 80% de estos vehículos en el mundo se hacen en este condado. Y podría yo decir orgullosamente que estos 80% fueron hechos por manos inmigrantes. Entonces, eso hace que veamos, ¿verdad?, nuestro poder como inmigrantes, como trabajadores. Entonces, cuando empezamos a tener conversaciones sobre nuestra historia de inmigrante y también de nuestro lugar en Estados Unidos y el racismo específicamente, porque el racismo esencialmente ha hecho que ha creado el sistema en el que estamos aquí en Estados Unidos, es importante, ¿verdad? Es importante tener estas conversaciones. Una de las cosas que hablamos en particularmente es cómo es que el concepto de la legalidad o la ciudadanía se creó aquí en Estados Unidos, ¿verdad? No muchos reconocemos de las varias leyes que pasaron en Estados Unidos desde años atrás, incluyendo la exclusión de los nacionales de China, cuando en California muchos trabajadores chinos empezaban a trabajar, a venir, ¿verdad?, en los railroads. Y decían, mucha de la población que era ciudadana y la mayor era blanca, decían, no hay que dejar que tomen mucho trabajo, ¿verdad? Entonces empezaron a crear leyes. Esencialmente eran racistas porque eran específicamente hacia los ciudadanos chinos. Entonces, esta ley que surgió fue la primera en la historia de Estados Unidos, que surgió que esencialmente decía, esta clase de persona, esta raza, este lenguaje va a ser prohibido aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí se fue surgiendo, ¿verdad? Empezaron a hacer las cuotas en Estados Unidos, que esencialmente decían que ciertos países no podrían traer cierta cantidad de inmigrantes a cierto tiempo, y eso todavía existe hoy en día. Después de eso empezó la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y estaba la violencia en México que hacía que inmigrantes también vinieran. Luego, mucho después de eso, empezó lo del programa de los braceros. Entonces, la historia de Estados Unidos, que es algo que hablamos en nuestras comunidades cuando estamos organizándonos en la lucha, es hablar sobre nuestra historia, hablar sobre la historia de Estados Unidos
y por qué existe este concepto de la ciudadanía, que para nosotros en la lucha por la protección permanente es importante, ¿verdad? Porque para nosotros la protección permanente, el primer paso es un papel, ¿verdad? Tener los papeles para estar seguros en contra de la deportación, en contra de la separación de familia. Entonces, para que nosotros podamos comprender lo que es la legalización, es importante saber de dónde viene, y pues ahí viene toda la historia del racismo de Estados Unidos. Entonces, mucho de eso se vio en la historia del movimiento de estudiantes, ¿verdad? Donde es donde llegué yo al movimiento a los 15 años, cuando empecé a querer pensar a ir a la universidad, ¿verdad? Yo quería, bueno, en ese entonces quería ser bióloga, me convertí en ingeniera, pero seguí queriendo estar en las ciencias, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿cómo voy a seguir estudiando si no tengo este estatus, ¿verdad? No soy ciudadana, no voy a poder sacar de eso lo que le llaman préstamos. Mis padres trabajan. Mi papá empezó su negocio, pero no es un negocio donde podamos decir que pueda pagar toda mi colegiatura, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso me hizo llegar a empezar a ver lo que es el sistema de Estados Unidos, ¿verdad? La razón por la que yo no podía pagar lo que es el tuition rate para las universidades era porque era el conocimiento según de los legisladores de que inmigrantes no podían pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces, porque no pagamos impuestos, no podemos pagar lo mismo que cualquier residente. Entonces, mucha de mi experiencia empezando en el movimiento fue saber de cómo estas leyes eran basadas no solamente en el racismo, pero también en lo que es el no conocimiento, la ignorancia de los legisladores. En Indiana somos muy, en Indiana el gobierno es muy conservador, ¿verdad? Muy republicano, entonces mucho de eso influyó mi actividad en el movimiento. En el transcurso vimos también que los partidos políticos se basan en la ignorancia, tanto como demócratas, también como los republicanos, ya que en el 2001, cuando empezó lo del DREAM Act, y siguió hasta el 2010, cuando murió el DREAM Act, fue específicamente por los demócratas, ¿verdad? Entonces, eso nos influyó a tener más conversaciones alrededor de lo que significa ser inmigrante, inmigrante hispanohablante también, y cómo es que vamos no solamente apoyando, pero también retando a los políticos, ¿verdad? Lo que es la política aquí en Estados Unidos. Entonces fue en el 2010 cuando murió el DREAM Act, fue un momento muy educativo para nosotros como jóvenes, ¿verdad? También fue un momento donde se crearon nuevas alianzas, que fue que surgió el movimiento Cosecha, donde empezamos a hablar más sobre el tema de que ese movimiento no solamente es de los Dreamers, la justicia para nuestra comunidad no solamente se lo merecen cierta cantidad de inmigrantes, sino todos los 11 millones y más que han seteado aquí sus raíces. Entonces, así es como llegamos a Movimiento Cosecha. No sé si tenga más tiempo, puedo seguir, hay preguntas. Tenemos unas preguntas, Dara, gracias por esos puntos que haces. Adelante, Erika, con tu pregunta, y sabemos que hay alguien más también, Lenny, que tiene un par de cositas que preguntarte, pero adelante, Erika. Sí, gracias, Dara, por tu presentación. Tengo una pregunta y tocaste un poco sobre el tema al último de las alianzas, exclusivamente los jóvenes. ¿Cómo ves que las alianzas entre los jóvenes es diferente que la primera generación de inmigrantes, que los padres, ¿no? Con el Black Lives Matter y los movimientos de inmigrantes, ¿cómo crees que puede haber una unión más completa para tener más poder? Sí, creo que en ese momento, en el momento que estamos viviendo, es esencial, si no es lo más importante, es que hacer alianza, pero intencional. Y como tú mencionaste, el movimiento por las vidas negras. Para nosotros, para nuestro movimiento, el movimiento Cosecha, y también para muchos movimientos juveniles locales, es algo que estamos priorizando.
más que nada porque también ha sido un punto de aprendizaje para nosotros como inmigrantes hispanohablantes, migrantes tal vez que no nos identificamos como, como negros, ¿verdad? No somos, no crecimos con esas experiencias. Entonces, fue un punto de aprendizaje en el hecho de que en nuestro movimiento por la justicia inmigrante no hemos centralizado lo suficiente las vidas negras, ¿verdad? Y más también las vidas transexuales. Entonces, las vidas negras transexuales también. Entonces, estamos hablando sobre hacer alianzas para ser más, estar más educados en cómo centralizar a estas vidas y así poder hablar de lo que es más importante para las comunidades más vulnerables. Que viene siendo, sí, apoyando el movimiento por las vidas negras. Por ejemplo, empezamos a hablar sobre cómo hay abuso de poder de la policía. Cuando estamos hablando del abuso de poder de la policía, también podemos hablar de cómo la policía ha afectado a nuestra comunidad inmigrante, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a que podamos tener más conversaciones intencionales y más fuertes con esta alianza. Gracias, Dara. Lenny González tenía una pregunta para ti. Sí, Dara, muy interesante tu presentación y muchas felicidades, eres muy jovencita. Yo quisiera, para quienes nos están viendo también, que nos hablaras un poquito más de tu organización, del Movimiento Cosecha. Si alguien quiere participar, mencionaste Indiana, mencionaste Nueva Jersey. Yo tengo que confesar que no, lo he oído un poquito, pero no estoy tan conocida, pero quizás hablar un poco más dónde puede la gente que tenga ganas de luchar, de organizarse, de buscar algún apoyo, dónde pueden encontrarlos, dónde los pueden encontrar ustedes, su operación, cómo funcionan. Bueno, nuestro movimiento, así como se menciona, es movimiento. No somos una organización en particular. Nosotros estamos presentes en varias organizaciones, lo que es nuestro ADN o nuestra visión por un mundo mejor para las vidas inmigrantes indocumentadas. Entonces, si uno quisiera involucrarse, por ejemplo, en New Jersey, por Facebook, contestamos los mensajes. Estamos en Facebook en Cosecha New Jersey. También tenemos un sitio web que se llama lahuelga.com. La huelga haciendo referencia a lo que es nuestro poder inmigrante y nuestra mano de obra. Y también en Indiana, por ejemplo, estamos por Facebook en Cosecha Indiana. Y también por línea, esencialmente, si uno quisiera involucrarse como organización o como individuo, puede mandarnos un mensaje y nosotros los conectaríamos a lo que son nuestros organizadores locales. Y lo que es algo que nosotros en realidad sentimos que es algo lo que nos hace seguir adelante con una visión que es en realidad representante de lo que es nuestra comunidad de inmigrantes, porque nuestros líderes mismos somos inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, en estos pasados meses durante la pandemia, hemos podido recaudar más de $2.3 millones como movimiento Cosecha, y todo fue manejado por la comunidad inmigrante indocumentada, que son líderes de Cosecha. Y nosotros mismos hicimos las llamadas nacionales a cada familia que pidió este apoyo, y así fuimos pudiendo seguir conectando, ¿verdad? Poder seguir aprendiendo más de nuestra comunidad. Por ejemplo, en Indiana aprendimos sobre las diferencias entre las comunidades inmigrantes que viven en áreas rurales versus metropolitanas y cómo se diferenció el efecto del COVID, ¿verdad? Para nosotros en la labor, ¿verdad? Cuando la mayoría perdió el trabajo en las áreas metropolitanas versus rurales, y tenía mucho que ver con el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, todo eso llegó a ser esa oportunidad, pero sí, para la pregunta puede encontrarnos en línea. Y también conmigo, creo que estamos todos conectados por email, así puedo yo conectarlos con nuestros líderes locales. Estamos en Nueva Jersey, estamos activos en Massachusetts, también pueden seguir a Cosecha Massachusetts. Ahorita ellos están muy bien en la lucha por las licencias también. Estamos en Michigan, con Cosecha Michigan, en las ciudades de Grand Rapids, Detroit, Ann Arbor. Estamos en Indiana y también estamos presentes en Georgia y en varios otros estados.
Dara, muchísimas gracias por todo lo que haces, por todo ese trabajo de liderazgo con ese grupo de jóvenes y adelante, adelante, tienes un gran apoyo aquí. Antes de pasar a nuestro siguiente panelista, voy a compartir con ustedes algunos de los comentarios que nos están llegando a través de Facebook. Carlos Cabrera nos comentó, dice, respondieron una pregunta sobre las deportaciones masivas. Dice, hoy con la crisis les puedo dar una opinión de que históricamente cuando hay crisis es cuando se elevan los números de deportaciones. Es un tema de preocupación sin duda. Dice, debemos entender que la migración también rotan como mercancías en el mercado laboral y hoy existimos en exceso. De allí podemos inducir dos cosas. Primero, o nos deportan masivamente o segundo, se abaratan más los salarios. Esto es lo que está comentando la gente en Facebook. Dice, la solución es la organización y es ahí donde se tiene que trabajar para mantener informados a todos nuestros connacionales y que se exijan los derechos a través de algún representante. Y eso es precisamente lo que Fuerza Migrante hace, es hacer esas conexiones, hacer esa unión para que juntos podamos luchar contra todos estos temas que realmente nos preocupan en nuestra comunidad latina. Vamos a pasar a nuestro siguiente panelista. Él es Walter Tejada, es presidente de Virginia Latinos Leaders Council, es un activista reconocido que fomenta y apoya la participación y representación cívica de los migrantes latinos en Estados Unidos. En el 2010 comenzó a servir en el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Raza y hoy nos trae el tema sobre el futuro de los TPS. Vamos a hablar sobre el futuro de estas personas que están acogidas bajo este programa de estatus temporal. Así que adelante, al señor Walter Tejada, te escuchamos. Muchísimas gracias, Susana. Es un gran gusto estar aquí con ustedes y agradezco mucho a Fuerza Migrante por tener este tipo de conversatorio. Es muy importante, informativo y que, bueno, pues también abrir las puertas al público por Facebook y otros medios. Es un gusto ver a mi amigo de hace mucho tiempo, aliado de la batalla, Ben Monterroso, y Gustavo Torres y mi compañera Lenny González, que pues hemos unido esfuerzos en una serie de actividades pro inmigrantes. Así es que es un gusto estar aquí con ustedes y tratar pues de dar un poquito de información sobre un tema que es muy importante. Yo de casualidad soy de descendencia salvadoreña, nací en El Salvador y pues viví en Nueva York, en Nueva Jersey, en Washington, D.C. Ahora resido en el área metropolitana de Washington, en el norte de Virginia. Y en los últimos 28 años pues he estado involucrado en la batalla por inmigrante. Entonces hoy quería compartir un poquito sobre cómo andamos con el estatus de protección temporal, y es que es parte de la política de inmigración a nivel federal de Estados Unidos. Y es un tema que hemos tratado de actualizarlo, elevarlo, porque muchos pensamos que mucha gente que tiene este estatus de protección temporal, que se conoce por TPS, por sus siglas en inglés, es uno de los temas que está bajo la política de inmigración, que es parte de lo que el gobierno federal hace, pero también se podría legislar por el proceso del Congreso, el proceso legislativo temporal, TPS, y mucha gente lo tomamos de menos, que puede que no sepan qué es. Esto fue creado aquí en Estados Unidos en 1990, a petición política de la comunidad, en la cual la comunidad salvadoreña fue activa participante de en ese entonces. El gobierno de Estados Unidos determina si las condiciones en otro país merecen otorgar estatus de protección de deportación, y esa es la clave, protección de deportación, como por ejemplo cuando hay desastres naturales como huracanes, terremotos y conflictos. En el 2001, por ejemplo, en El Salvador hubieron 2 terremotos exactamente de 30 días y en ese entonces se le otorgó TPS a varios de la comunidad salvadoreña. En Estados Unidos hay más de 320,000 individuos que tienen TPS y se estima que son desde 3 países, El Salvador, Honduras y de Haití. Tiempo de nuestras comunidades, muchos que los conocemos los sentimos que son parte. ¿Y por qué hablar de este tema ahora? La presente administración o la que venga en el 2020 podría decidir el futuro permanente de la asignación de este TPS, del estatus de cómo usarlo. Al presente es una amenaza
para que más de 300,000 personas pudieran quedar en lo que se le puede denominar fuera de estatus. Esto significaría que quedaran en limbo si es que se llega a terminar este tipo de protección temporal. Serían parte de la agenda de deportación masiva que la administración Trump está llevando a cabo, parte de su cero tolerancia que le llaman, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se está tratando de hacer es tener un movimiento nacional para concientizar al público más quiénes son los tepecianos y por qué es que deberíamos de unir y valorarlos y asegurar de que también puedan tener un camino a algún tipo de legalización. Y tratamos de conectarlo bastante con el sentimiento público. Por ejemplo, los muchachos de DACA han hecho un excelente trabajo. Lo que en inglés le dice poner la cara con el tema. Y muchos, por ejemplo, el pueblo estadounidense apoya que se le arregle el estatus de los soñadores, de los que tienen DACA, para que puedan tener algo permanente, una ciudadanía, un camino a la ciudadanía. Mientras que tanto los del TPS, que le decimos tepecianos, no se ha hecho un buen trabajo de conocerlo, ponerle la cara al tema. Entonces se está trabajando en eso. Hay una alianza nacional del TPS que está buscando pues concientizar. Ahorita están llevando a cabo una caravana alrededor del país. Están haciendo varias paradas a mediados de noviembre. Van a llegar a Estados Unidos, van a llegar a Washington, D.C. para concluir esa caravana, pues para tratar de llamar más atención al tema. En términos de información demográfica básica de salvadoreños y hondureños, como un ejemplo, ya casi 20 años llevan con TPS los hondureños, nicaragüenses también, y salvadoreños. Y eso significa que muchas personas han establecido raíces, tienen familia, mucha gente que le dicen mixed status, que tienen estatus mixto, donde algunos niños han nacido aquí y los padres pues son tepecianos. Así es que existen muchos y hay mucha gente. En términos de las estadísticas de encuestas, 23 los oficios de los que tienen TPS en varios sectores que tomamos de menos su participación, pero son clave. En la industria de construcción, 23%. En factorías, trabajo de factorías, 25.7%. 14% manejan llevando comida a sus casas. Y hoy día, en esta pandemia, es una de las tareas bastante importantes, pues y muchos de ellos lo están haciendo. 8% son lavadores de platos o trabajan limpiando en edificios. Entre las mujeres, eso fue la estadística para los hombres. Para las mujeres, 17% limpian oficinas o edificios. 18% de los niños, 18% de esas mujeres están cuidando niños, limpiando casas. 23% reportan que están en otras ocupaciones. Y una de las cosas que es importante reconocer por qué debería haber un camino a la ciudadanía a estas personas que están colaborando, aportando sus impuestos cada vez que trabajan y ayudan a las economías, es que el costo de erradicarlos, de sacarlos del país sería enorme para Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de los salvadoreños, hondureños y también haitianos que tienen TPS, podría resultar un costo muy grande para Estados Unidos. 3.1 millón de dólares sería el costo de remover esta población. 6.9 mil millones podría reducirse del seguro social, de los beneficios a Medicare y las contribuciones en una década. Más de 45 mil millones podrían reducirse del Producto Bruto Nacional de cada año en este país. Más de 967 millones podrían ser adquiridos en costos adquiridos a los empleadores cuando tenían que para poder terminar a esta población de sus trabajos. Y los tepecianos se encuentran en varios lugares en los centros urbanos de Estados Unidos, en el área de áreas metropolitanas principalmente. Muchos salvadoreños, por ejemplo, se encuentran en el área metropolitana de Washington, el área de Virginia, Washington, Maryland, también en Los Ángeles, el área de los suburbios de Los Ángeles, es una población, miles de personas se encuentran ahí. Hondureños, los grandes números se encuentran en la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, también el área de Washington, D.C., el área de Houston también. Y en los haitianos se encuentra bastante, como se han escuchado mucho, en el área de Miami, en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, en Atlanta. En estatus de protección temporal, los que tienen ese estatus buscan ayuda.
y para que la gente sepa más de su dilema, y por eso acepté estar aquí en este conversatorio, pues, para pedir pues, a la Fuerza Migrante pues, que se unan como amigos o como organización de apoyo, porque se necesita para que este tema se pueda traer a nivel local y nacional. Y algunos hemos venido empujando para que los mismos tepecianos tomen acción, y lo están haciendo, para ayudar pues, a elevar este tema en los medios sociales, contactar a legisladores, especialmente legisladores republicanos, ya que pues muchos de ellos en particular han estado en oposición a proveer un camino a la legalización. También hay otros países que les interesa el TPS, otros países como Venezuela, Nepal, Sudán, y hay muchos retos. Uno de los últimos acontecimientos que tenemos es que en septiembre 21 de este año, de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un anuncio dado por terminado el estatus de protección temporal con designación a los nacionales de países de Sudán, Nicaragua, Haití, El Salvador, Nepal y Honduras, y terminar el enforzamiento de salida diferida, a lo que le llaman DED, a los que son del país de Liberia. Dada esa decisión, entonces se llenaron varias denuncias en la Corte. Varias organizaciones se unieron para retar esta decisión, y muchos de estos casos siguen pendientes ahorita en la Corte. Entonces, ¿por qué este tema? Es un tema de costo monetario. A Estados Unidos costaría más deportar a las personas, y se perdería mucho de lo que estas personas están contribuyendo al país. Así que mucho de eso está al hilo. Entonces, es una lucha, siempre a veces se denomina por el presupuesto. Pero ¿por qué vamos a gastar dinero en sacar a la gente cuando ellos están construyendo aún más a la vida que tenemos aquí en Estados Unidos, pagando impuestos? Porque acordémonos que estas personas que tienen TPS, que tienen o tenían TPS, depende cuál es el punto de vista, cada 18 meses tienen que reportarse y demostrar que no han cometido ningún crimen, que están pagando sus impuestos, que no han violado las leyes de la sociedad y que todo está en orden. Entonces, estas son personas que en realidad serían de las más fáciles de seleccionar para que tengan un camino a la ciudadanía. Entonces, en resumidas cuentas, la historia de estos tepecianos es importante. Ellos mismos la están tratando de dar a conocer, pero se necesita más ayuda para que pues cuando se hable, por ejemplo, de DACA, se hable también de TPS. Se le está pidiendo mucho de los miembros del Congreso para que se lleve, porque la solución es permanente, es a nivel de Congreso. Legislativo, firmado por el presidente, que se convierta en ley bipartidista, podría solucionarse el limbo que se encuentra mucho de esto. Entonces, hay varios recursos, sitio de internet, pero ahorita el dilema principal es qué va a pasar en esta elección el 3 de noviembre, porque una administración se le domina que no ha sido amigable a los tepecianos, y hay esperanzas y esa que no ha sido amigable se le domina a la presente administración del presidente Trump, y hay esperanzas que pues bajo una administración de Joe Biden, en la cual se dice que los tepecianos podrían tener un camino a la ciudadanía, sería la esperanza. Así es que en ese dilema nos encontramos ahora. Walter, muchas gracias por esa presentación, y solamente reiterando para que le quede claro a toda la gente que nos acompaña y que está sintonizando, y para toda esa gente que está pendiente del TPS, por eso existe Fuerza Migrante. ¿Para qué? Para apoyar a esas organizaciones, para apoyar a esas luchas. Así que a organizaciones latinas, no nada más trabajando solas, sino unidas y coordinando esfuerzos en conjunto para atacar diversos y no nada más hablar de ellos, sino buscar soluciones para todos esos temas. La señora Lenny González tiene una pregunta para ti, Walter. Gracias. Gracias, Walter, y muchas gracias por aceptar. Es muy importante, y nosotros somos pues socios de Latino Leaders Council de Virginia, somos socios de Fuerza Migrante. Tú mencionaste que la solución permanente para los tepecianos está en el Congreso de los Estados Unidos, y ojalá algún día se pongan a trabajar, porque pues la verdad es que no trabajan, están discutiendo y peleando. Entonces debe de haber algunos campeones. Ya existen, van a llegar con esta nueva elección. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede la comunidad empujarlo con otros colegas? Si ya existen esos campeones,
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer más para apoyarlos a los tepecianos como organizaciones latinas? Porque todos nos beneficiamos. Un beneficio para un grupo de latinos es un beneficio para todos los latinos. Gracias, Walter. No, gracias, Lenny. Excelente pregunta. Sí, y es clave porque cuando se está hablando entre colegas en el Congreso, así sea en la Cámara de Representantes o en el Senado, es importante pues que los legisladores sepan el tema. Y no, hasta ahora en realidad no ha habido un verdadero o una verdadera campeona o campeona, un campeón o campeona de que pueda traer el tema y que se puede ser asociado. En algunos tiempos nos recordamos que Luis Gutiérrez se conocía como uno de los grandes líderes de la reforma migratoria y luchó. Entonces era aunque él hizo muchas otras cosas también, pero se conoce que ese era algo distinguido, pues lo distinguía él. Entonces no hemos tenido a eso, pero gracias a Dios, pues algunos que residimos en lugares donde tenemos legisladores que tienen la mente abierta, ahora se han comprometido a empujarlo, sea cual sea el resultado ahora de esta elección. Entre ellos se encuentra el senador de Virginia, Mark Warner, que es el presidente del Comité de la de Seguridad Nacional, de la Inteligencia Nacional en el Senado, y pues muy influenciante en su manera de ser. Entonces él se ha comprometido a ser el campeón, y una de las cosas que le dimos a él y su colega también se comprometió, Tim Kaine, que también es senador de Virginia, de casualidad donde vivo yo, así que uno pues tiene que ir a donde los que uno conoce, ¿verdad? Los dos se han comprometido de que cada vez que se mencione DACA hay que mencionar TPS, para que vaya sinónimo. Los dos tienen que hacer juntos y empujarlo y apoyarlo, pues para que poder un esfuerzo de darle un poco más de visibilidad a este tema. Pero obviamente, gracias a Dios, también tenemos otros legisladores que también buscan apoyar, y es natural pues en los diferentes lugares donde residen los legisladores de California, por ejemplo, porque allá los números son altos, ¿verdad? Entonces, vamos en camino ahí, pero ahora sí tenemos un par, por lo menos, de senadores que van a ser los campeones de los tepecianos, y pues ojalá pues otros también puedan también hacerlo. Pero así tu pregunta es muy importante. La verdadera solución de esto va a ser por medio del proceso legislativo, para pues darle un camino a la legalización, lo que en inglés le dicen the low hanging fruit, de la fruta que está más cerca de agarrar, porque son personas que se han portado bien, han seguido las reglas de la sociedad, los requisitos que se le han pedido por casi 20 años, entonces, pero se ha necesitado alguien que lo empuje, y así es que cualquier legislador que ustedes tengan, recuérdenle que los tepecianos necesitan la ayuda de ellos. Walter, muchas gracias, y hago énfasis y hago eco a esas palabras de Lenny González. El beneficio de un grupo latino es el beneficio para todos los latinos en este país, así que tenemos que seguir trabajando unidos. Tenemos un comentario, de hecho, de las redes. Bueno, Beatriz Ricarti, que es integrante de la mesa directiva de Fuerza Migrante, que nos está siguiendo esta transmisión en vivo, está comentando acerca de todo lo que se está discutiendo el día de hoy, y ella dice: siento que lo que nos hace falta en la comunidad es el liderazgo, y por eso agradecemos, Beatriz Ricarti, que seas parte de esta mesa directiva también en Fuerza Migrante, porque sabemos que esa visión que tú tienes ayuda muchísimo al entorno de todo lo que se está haciendo aquí. Chalino López, fundador del Comité de Asistencia Comunitaria de Fuerza Migrante en Nueva York, comenta que buscará acercamiento con toda la comunidad también, así que agradecemos todos sus comentarios, nos alegra que haya esa interacción, y en cuanto nos lleguen esos mensajitos los vamos a estar compartiendo para que todos ustedes tengan la oportunidad, así no sean parte del conversatorio en sí, que puedan darnos su opinión y saber que hay esa conexión y saber que hay esa participación. De nuevo, muchas gracias, Walter. Vamos a continuar con nuestro conversatorio y vamos a pasar con nuestra siguiente panelista, la maestra Erika Nava. Ella es una analista de políticas públicas, es miembro de Latinas Unidas hacia el Empoderamiento Político y tiene experiencia en investigación en política latina y temas de inmigración también. Trabaja como investigadora asociada para el estado de Nueva Jersey, también es profesora de medio tiempo en la Universidad de Rutgers, y ella básicamente hoy su enfoque es sobre el voto en estados claves. Y estamos a solo unas semanas. Se escuchaba de Lenny que ya hay más de 1 millón de votos que llegaron en Virginia. También sabemos, Erika, de parte de Ben Monterroso, que se ha registrado el doble de los votos que hasta este momento en otras ocasiones. Así que es importante que estamos viendo este número subir, pero hay unos estados clave los cuales tenemos que estar bien enfocados. Así que te escuchamos, Erika, adelante.
Muchas gracias. Gracias a todos. Cada año escuchamos que el voto latino va a hacer la diferencia en las elecciones, ¿verdad? Pero este año es diferente. Y la razón que es diferente es porque es la primera vez que el voto latino es el mayor bloque de la votación entre las minorías. Es estimado que aproximadamente 32 millones de latinos son elegibles para votar, según el Pew Hispanic. Solo en Texas, 400,000 latinos cumplieron 18 años en los últimos 2 años. Y eso hace que la población elegible para votar en Texas crezca. En general, los estados claves donde están cerca las encuestas son 10 estados, que son Arizona, Florida, Nevada, Georgia, Iowa, Michigan, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania y Wisconsin. ¿Y qué los hace estos estados claves? Son claves porque en las encuestas están muy cerca el porcentaje de error y puede ir con Biden o Trump, ¿verdad? De estos 10 estados, solo 4 es donde los latinos tienen más probabilidad de influir las elecciones. Y estos 4 estados son Arizona, Florida, Nevada y Texas. En Arizona, los votantes latinos han crecido doble entre 2018 y 2020. En el 2018, casi 12% eran votantes latinos y ahora en 2020 son aproximadamente 25%. En Florida, este año es donde hay más latinos votantes en el individuo de porcentaje. 17% de los votantes son latinos en Florida. En Nevada también han crecido y como mencioné, en Texas hay muchos latinos jóvenes que cumplieron 18 años y han crecido la población hispana en ese estado. En estos 4 estados consiste de 84 votos electorales. Ahora, ¿qué tienen en común estos 4 estados y por qué son tan importantes? En estos 4 estados, los latinos tienen salarios más bajos que trabajadores blancos o afroamericanos, tienen menos probabilidades de tener seguro médico y tienen una mayoría probabilidad de contraer COVID que otros grupos raciales. También está el efecto Trump. ¿Qué significa el efecto Trump? En California, en los 1990, había un gobernador, Pete Wilson, que tenía una agenda muy antimigrante, ¿verdad? Y eso hizo que en California muchos hispanos se registraran a votar. Entonces, muchos political scientists, muchos gente que estudia las elecciones, quieren ver si eso va a tener también el efecto este año que los latinos vieron como Trump está tratando a la gente hispana, su narrativa contra ellos, si eso va a tener efecto en las votaciones. Ahora, Pennsylvania no están estos 4 grupos, pero también es importante, hay una gran mayoría de puertorriqueños en Pennsylvania que pueden influir las elecciones. En Florida, y cuando la gente mencionamos Florida, la gente piensa en cubanos, ¿verdad? Pero en Florida también hay centroamericanos y hay puertorriqueños, muchos que se han ido del área de Nueva York y New Jersey a Florida. Y ellos votaron por Obama y Hillary y están creciendo en Florida. Ya sé que Florida no vote solamente para Trump, que también voten por los demócratas. Cuando hablamos de latinos, estamos hablando de un grupo de personas que no todos piensan iguales, ¿verdad? Hay latinos que son conservativos, hay latinos que son progresistas, que son más jóvenes, que tienen diferente ideología que sus padres, ¿verdad? Y todo esto influye a cómo vayan a votar en estas elecciones. Sí, otra vez Arizona, Florida, Nevada y Texas son los 4 estados claves, pero esto no significa que los votos en otros estados no importan. Sí importa en todos los estados, no hay que confiarse, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Hillary, que mucha gente pensó que ella iba a ganar. Sí ganó el voto popular, pero no ganó el voto electoral, ¿verdad?
Entonces es muy importante que recordemos que todos los votos cuentan en la presidencia y también en la legislatura, ¿verdad? Porque como han mencionado, se necesitan las dos cosas. Cuando Obama era presidente, él no pudo pasar muchas leyes porque lo bloquearon legislativamente, ¿verdad? Entonces, aunque tengamos un presidente aunque gane Biden, si no tiene una mayoría en la legislatura, va a ser muy difícil de mover la agenda más progresiva que Trump. Sí, quiero usar mis últimos minutos para si tienen preguntas o tener una conversación con los participantes en Facebook. Erika, una de las preguntas para ti es acerca del Electoral College Vote. Ahora mencionabas sobre el voto electoral. ¿Y cuál es tu opinión acerca del Electoral College Vote? Y también para que nuestra audiencia pueda tener un poco más de profundidad acerca de su efectividad y lo que tú realmente opinas sobre eso. Sí, por ejemplo, en México está el voto popular, ¿verdad? Que todos los votos cuentan. Y en Estados Unidos hay dos tipos de voto. El voto popular, que significa cuando sumas todos los votos, y después el voto electoral, que significa que cada estado tiene diferentes puntos, ¿verdad? Como California, porque California tiene más gente, va a tener un voto electoral más alto que un estado como Rhode Island, que es más chico en población. Y en mi opinión, a mí no me gusta ese sistema. Yo prefiero un sistema popular, donde la mayoría de los votantes tengan el ganador sea elegido por el voto popular, no electoral. Una de las preguntas que nos está llegando también es acerca de durante la administración del presidente Barack Obama, él tenía las dos cosas y no dio ninguna reforma migratoria, ¿no? Entonces, hay una comunidad decepcionada desde tu perspectiva y cómo se ven las cosas ahora. ¿Cuál es esa visión mirando hacia el futuro y una reforma migratoria? Sí, yo creo que los demócratas han aprendido de esto, de no tomar don't take for granted, right? Que no tomarlos en vano a la gente a su base. Los republicanos lo que se hacen bien es que ellos son fieles a su base. Saben quién los eligió y son fieles a eso. Los demócratas se confían mucho y Obama perdió esa oportunidad, se enfocó en Obamacare, su primer término. El segundo término fue cuando ya cambiaron la legislatura, pero es muy importante que por eso que elegimos a alguien que se va a ser responsable y que va a admitir, sí, me equivoqué, y eso es lo que vamos a hacer diferente. Pero yo diría que no hay que perder la fe que, porque lo que pasó mucha gente dice, con Hillary va a ser igual que Obama, y mucha gente no votó y eligieron a Trump, y es mucho peor de lo que fue Obama. Porque siempre se escucha que la excusa es que tiene la mayoría en el Senado, es que tiene la mayoría en el Congreso, pero el Senado no lo deja avanzar, pero el Congreso le pone las trabas. Entonces, si en ese momento que se tenía las dos casas, ¿cómo no se aprovechó? Sí. Obviamente hay mucha desilusión y hay una gran preocupación de que esto se le vaya a dar a larga y a larga y a larga. Sí, pero por eso creo que Obama fue puesto contra la pared en su segundo término y hizo lo de DACA, ¿verdad? Que los Dreamers lo pusieron contra la pared y mira, estás deportando a toda esta gente. Tú durante tu campaña dijiste que ibas a hacer esto, no lo estás haciendo, y firmó esta ley ejecutiva, ¿verdad? Usó su poder ejecutivo y también quiso usar su poder ejecutivo para darle permiso a los papás de niños ciudadanos, pero la Suprema Corte lo bloqueó, ¿no? Sí, hay diferentes maneras de buscar cambio nacional y a nivel estatal. Por ejemplo, cuando pasó esto de que no se podía mover, muchos estados pasaron más leyes que eran más pro inmigrantes, las licencias, estados santuarios, etcétera. Pues esperemos que todos esos pasitos que se han ido dando, ¿verdad? Sea el acumulativo para ese gran paso que todos estamos buscando, que es una reforma migratoria integral. Gracias, Erika, por tu participación. Si hay alguna otra pregunta por ahí, si no, para pasar a nuestro siguiente panelista.
no tenemos ya ninguna otra pregunta, pero tenemos un comentario de Yola Merchant que nos escribe vía Facebook y dice, muy interesante descubrir la importancia de la fuerza latina en el cambio histórico de Estados Unidos. Y gracias, Yola, por tu participación y esas palabras. Tenlo por seguro que todas las personas que colaboran en Fuerza Migrante las toman con mucho aprecio, porque todo el esfuerzo que hace cada uno de ellos es en pro de toda una comunidad mejor y una comunidad más fuerte. Así que gracias, Yola. Y bueno, vamos a cerrar ya el conversatorio con nuestra última panelista. Ella es Teresa Vivar, es presidente de la Comisión de Vinculación Latina, fundadora de Lazos América Unida en New Brunswick, Nueva Jersey, por más de una década. Tiene Lazos América Unida en alianza también con Rutgers University, promueve la participación comunitaria voluntaria y brinda apoyo a las comunidades de origen mediante la expansión de proyectos locales y proyectos binacionales, y estará participando hoy en este conversatorio para cerrar ya esta charla y con ese gran mensaje de esta gran comisión. Así que le damos la bienvenida a Teresa Vivar. Muy buenas noches todos, espero que me puedan escuchar muy bien porque siempre andamos trabajando y haciendo cosas por nuestra comunidad y demás, así que estamos en reuniones por todos lados. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias a todos los que se conectan siempre, siguiendo nuestros Facebook Lives, ¿verdad? Y aprendiendo juntos. Muchísimas gracias a los que contribuyeron con sus preguntas, sus mensajes, ¿verdad? Sus ideas y demás durante esta noche. Sobre todo a nuestros invitados, ¿verdad? Muchísimas gracias por venir, por todo este conocimiento de tantos años y demás, darlo en este momento a través de este foro de vinculación latina. Bueno, me toca a mí como presidenta, como coordinadora, ¿verdad? Directora de este comité, pues darle las gracias a todos y cada uno de ustedes y por supuesto a Azucena, que llevó muy bonito esta noche, esta conversación. Muchísimas gracias, Azucena, por todo el apoyo, y a todo el personal que está afuera y detrás de Fuerza Migrante, a todos nuestros amigos voluntarios, a nuestro gran director y guía y jefe y demás, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Mi estimado Jaime Lucero, muchísimas gracias por, creo que compartimos la idea y creo que todos entendemos que más que nunca, esto de vincularnos, de crear lazos de solidaridad, de hermandad, de entendimiento, de lucha, de trabajo, más que nunca es importante. Vinculación Latina de Fuerza Migrante tiene que estar ahí siguiendo, siempre uniendo esfuerzos para poder enfrentar este reto tan grande que tenemos. Creo que nuestros panelistas mencionaron puntos muy importantes y críticos en el desarrollo de nuestra comunidad en este momento, que necesitamos votar. Por ahí mencionaban, ¿verdad?, la importancia del voto. Si somos 1,5 millones votando y somos más de 20 millones, ¿no? En la oportunidad de poder votar, ¿por qué no? Hay que motivar el voto. Todos los que nos están viendo, usted puede motivar a sus hijos a salir a votar. Podemos hacer el cambio, ¿verdad? También hablaban de lo que está pasando en nuestra comunidad tepeciana. Un amor, un beso para todos y cada uno de ustedes por todo ese trabajo de lucha, todos nuestros hermanos activistas que están en la defensa todo el tiempo de nuestros tepecianos, porque todos estamos en lo mismo. Nos ponen diferentes nombres, pero todos pasamos por lo mismo en esta nuestra tierra, ¿no? Porque ese es nuestro continente y siempre es esa la lucha. Luego hablamos de nuestros jóvenes, o sea, una bendición enorme. Por ahí vi a Erika Nava, ¿no? Todos sus comentarios, esa especialidad que tiene mi estimada Dara, todo el conocimiento. Este panel me encantó. Tenemos jóvenes, tenemos experiencia, tenemos muchas personas aquí involucradas y esto es lo que se llama vinculación latina, señores y señores. Más que nunca tenemos que unirnos, más que nunca tenemos que trabajar juntos por la defensa de nuestra comunidad y sobre todo pasar la antorcha a estos jóvenes que se están preparando arduamente. Nuestros invitados de hoy, los jóvenes que se presentaron hoy, son mujeres, son activistas, son personas que no les importa pasar fríos y demás por luchar por nuestra comunidad con conocimiento, con educación. Entonces, el futuro de nuestra gente, señoras y señores, está en el voto, está en nuestra participación cívica, nuestro activismo, nuestra acción, y sin miedo hacia adelante en crear más vínculos nacionales, binacionales, internacionales. Hay que unir esfuerzos, hay que unir recursos, hay que unir y unirnos en esa idea de que el que yo me ayude a mí, estoy ayudando a toda mi comunidad.
y que nuestra voz latina, más que nunca, señoras y señores, se debe dejar oír. Hay que salir a las calles, hay que salir a votar, hay que tener conciencia de que lo que nosotros querramos, somos la segunda minoría más grande. Ok, en este momento. Vamos a esperar también los datos del censo, que por ahí estamos trabajando mucho en el censo, pero creo que podemos hacer el cambio y hay que luchar mucho. Hay que tener fe, pero también hay que tomar acción, señoras y señores. Y así que muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Espero haber tocado los puntos que nos tocaba hoy, pero muy agradecida con cada uno de los participantes y con la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través de la plataforma de Fuerza Migrante para poder seguir haciendo el llamado de acción y sin miedo hacia adelante, porque los cambios, señoras y señores, los hacemos nosotros, los que sin miedo abrimos puertas para todos los demás. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Teresa, y gracias por esa pasión y esa alegría que le pones a esta lucha, porque no son temas fáciles de cubrir y es algo que emocionalmente nos afecta como latinos, como inmigrantes. Así que muchas gracias por el trabajo que estás haciendo en el Comité de Vinculación Latina como presidente y nuevamente gracias por tu liderazgo. Tengo un par de comentarios que no quiero dejar pasar y uno de ellos es de José Luis Solórzano, un gran amigo, coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos, donde compartimos proyectos y tal, y habla sobre aquí en Fuerza Migrante y dice, sin lugar a duda, Fuerza Migrante logrará reunir a los mejores líderes y finalmente lograremos unirnos todos los migrantes porque merecemos respeto por todo. Lo hacemos tanto por México como para los Estados Unidos. Claro que se puede. Y también a quien nos está siguiendo en esta transmisión en vivo es Vicente Ortiz, otro de los colaboradores de Fuerza Migrante que participa en el Comité de Asuntos Económicos. Un gran amigo, Vicente, dice, estas elecciones del 3 de noviembre son muy peligrosas, una extrema derecha y una extrema izquierda. Así que tenemos que pensar dónde estamos nosotros los latinos y cuál va a ser nuestro mensaje ese 3 de noviembre. Así que gracias a todos por su participación, gracias a los panelistas que sacaron de su tiempo para poder compartir toda su experiencia y la investigación que han hecho en estos diversos puntos que se tocaron. Así que les quisiera pedir a todos los que participaron en el conversatorio si prenden sus cámaras, para que nos veamos todos juntos aquí unidos participando. Llegó ya el momento de despedirnos y quiero agradecerles de nuevo por su tiempo, por su participación y más que todo por querer ver una comunidad latina mejor y un empoderamiento real. Unidos somos más fuertes, ¿verdad? Sin lugar a duda. Manos Unidas de América también comenta, a los paisanos que tienen documentos inviten a sus familiares a votar. Así es. Y para aquellos jóvenes, yo ya no estoy tan joven, ¿verdad? Pero aquellos jóvenes que hablan inglés, que saben dominar muy bien el idioma y que de pronto si sus padres no se sienten muy cómodos con el proceso, especialmente considerando las circunstancias por las que estamos pasando, yo les invito para que les apoyen, que saquen tiempo de su día para sentarse con esos padres mayores que son ciudadanos. Ayúdenles a que hagan sentir su voz. Ayudémonos entre todos para que nos escuchemos muy fuertemente este 3 de noviembre. Les agradezco nuevamente y gracias al presidente de Fuerza Migrante, el señor Jaime Lucero, por seguir insistiendo con este movimiento y a todos ustedes por su colaboración y su constante participación. Muchísimas gracias. Hasta luego. A los que nos sintonizaron a través de Facebook, que tengan una excelente tarde, noche, dependiendo de cuál de las dos costas nos estén sintonizando. Hasta la próxima. Esto fue el conversatorio de Comité de Vinculación Latina previo a estas grandes elecciones que definirán el futuro de este país y de nuestras comunidades. Hasta la próxima.